Somos BM Online. Conectate con nosotros. Hay un nuevo ministro, Óscar Lovera, que dicen que tiene un background interesante porque hace muchos años está en todo este mundo económico, financiero, desde la época del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y tiene mucho respaldo de gente que lo conoce, y yo quisiera conocerlo alguna vez acá. Seguramente ahora va a tener todo el mundo lo estará llamando, invitando y qué sé yo, pero no es momento tampoco de invitarlo, porque todos los otros medios van a estar haciendo lo mismo, pero alguna vez vamos a tenerlo acá. Y el exministro responsabiliza a Peña por crisis en la salud pública. Pero esto no dijo el titular de Economía, que prepara una batería de medidas para superar la crisis fiscal, por ejemplo. Y el doctor Carlos Morínigo, ex ministro de Salud, responsabiliza al actual presidente por la crisis en salud pública. Me siento estafado, dice él también. En fin, como que la ausencia de... Eso es una percepción mía, no sé si... La ausencia por cuestión... La cuestión de salud que tiene el presidente Cartes, el presidente de la ANR, al parecer hizo que cada uno saliera del encofrado y cada uno empiece a opinar y a tirar para su lado lo que está pasando y lo que se siente que está pasando. Hay tensiones internas en la política y en la economía, por supuesto, en la economía. Y uno está en medio de todo eso y no sabe para dónde ir. Y estamos en el cuarto mes, enero, febrero, marzo, abril, en los 10 días del cuarto mes, y como que se trancó el año, como que no avanza el año, o no avanzan las posibilidades de expectativa que uno tiene, ¿verdad? Sería eso. Es lo que yo siento como persona. No sé qué dice mi invitado de lujo acá, como persona también, qué siente él, destacadísimo arquitecto, escritor, historiador, una persona que investiga mucho, que tiene sus años, en el mejor de los sentidos, pisando tierra y realidades. ¿Qué opina de esto Jorge Rubiani? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y hablaremos. Y tenés tu programa de radio de todos los días. Y hoy tengo mi espacio televisivo en Telefuturo. ¿Ah, sí? Claro, tengo todos los viernes, desde hace más de un año, un pequeño espacio donde hablamos de historia, pero de un acontecimiento que casualmente coincide con estos días, de manera que hacemos un recordatorio. Hoy vamos a hablar del primer magnicidio, tal vez el primero, el más importante de todos, que fue el asesinato del presidente Juan Bautista Gil. Juan Bautista Gil. En una calle de Asunción, en una esquina de Asunción. Pero antes de, porque me interesa escuchar también eso y todo lo que vos sabés, porque vos sos un libro abierto, querido Jorge Rubiani, arquitecto, por sobre todas las cosas, porque arquitecto, y después me parece que se quedó la arquitectura, hay otras facetas que sobresalen en el día a día a través de lo que diga y lo que opine Jorge Rubiani, que hay que seguirlo en Monumental todas las noches a partir de las 22, exactamente. Y ya nos dijo desde su programa de televisión.
¿Cómo interpretas estos momentos de tensiones internas dentro de los principales movimientos políticos? Porque acá estuvo recién el senador Iramain y la pregunta de siempre, ¿y la oposición? ¿Dónde está la oposición? Porque ahora se está, al parecer, resquebrajando, no es esa la palabra exacta, pero el Partido Colorado tiene referentes que están saliendo a discutirse entre ellos, cosa que antes no se veía. Había una línea a seguir. Una cortina de hierro. Una cortina de hierro. Y ahora todo el mundo opina, está muy bien, estamos en democracia, hay libertad de expresión y lo que sea, ¿verdad? Pero eso también nos asusta al mismo tiempo, porque al parecer parece que se nos fueron de las manos los caballos, ¿eh? De una carreta o de aquellos sistemas romanos, ¿cómo se llama? De la cuadriga. Uh-huh. ¿Y cómo estamos hoy en esa? ¿Cómo se describiría esa tensión que se siente? Siente. El primer problema que tenemos es que no hay análisis de lo que tenemos. Las cosas simplemente transcurren. Y una acción provoca una reacción y esa reacción se desencadena en otras, pero no hay un análisis del origen de todo esto. Porque si no establecemos el origen como un diagnóstico médico, si no ve tu ¿cómo se llama? Tu radiografía profunda, el médico no va a saber decirte exactamente qué tratamiento tiene que darte. Y yo creo que en la política actual, como desapareció la oposición, técnicamente desapareció la oposición, tenemos referentes individuales que por su categoría, por su versación, por su capacidad de leer más allá de lo que muestran las líneas, pueden decirnos algunas cosas. Pero ¿qué posibilidades tienen de incidir en los hechos para que cambien algunas cosas que definitivamente están mal? Vos acabas de decir que mientras estuvo el presidente Cartes visiblemente capaz para resolver los problemas de su partido, ahora parece que todo el mundo se animó a decir cosas que hace tiempo las tenía guardadas. Entonces sabemos que esas cosas en alguna medida son ciertas, pero uno tiene que preguntarse por qué no lo dijeron antes, por qué no se plantea dentro del partido, porque siempre hablamos de que una mayoría procura fundamentalmente la posibilidad de que decidamos cosas positivas para la gente. Queremos la mayoría dentro del sistema porque la mayoría nos va a permitir hacer lo que queremos hacer siempre y cuando tengamos buenas intenciones. No para cubrirnos los unos a los otros como parecía ser o como parece ser hasta ahora, sino para que hagamos cosas buenas, para que no tengamos que resolver las cuestiones a resolverse en el Parlamento o en los estamentos de poder en un lugar ignoto de la ciudad donde aparentemente se resuelvan las cosas y no pasan por los mecanismos institucionales creados para el efecto. Entonces, con esa anormalidad esencial, ya nada puede ser normal. Tampoco es normal ni es legítima la actitud de cierta gente que está ahí desde ¿cuánto tiempo atrás? ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque finalmente en la comunicación especialmente, un factor importante es la anticipación, la capacidad que pueda tener de leer antes que los otros una realidad y si es posible darle una respuesta, un camino para superar esa realidad si es negativa. Todo ese tipo de cosas son concepciones teóricas porque finalmente el Parlamento o el estamento político perdió la capacidad de anticiparnos las cosas o de resolver las cosas, porque la elección no se produce a través de una selección de las mejores mentalidades para dirimir las cuestiones del Estado. No, es un rejunte de contribuyentes, de
de gente con la espalda elástica para agacharse lo suficiente y merecer su designación, y nada más. Espalda elástica, me gustó eso. Sí. O de conciencia elástica también. Sí, una vez alguien dijo, cuando uno tiene sus hilos mentales atados a algún lugar que no es su propio cerebro, entonces puede suceder cualquier cosa. Bueno, y el doctor Nicanor Duarte Frutos advirtió ayer, que habrás leído, Sí, leí. a Santiago Peña, la soberbia es la víspera de la caída. ¿Qué quiere decir esto? Él lo experimentó él mismo, porque cuando fue, Sí. y yo creo que fue la mejor candidata que tuvo el Partido Colorado a la presidencia, la señora Blanca Ovelar, Blanco Velar, sí. él no le dejaba hablar a Blanca Ovelar. Él se enardecía en los actos proselitistas y se le veía la saliva salir por los aires de tanta vehemencia que aplicaba en sus discursos. Y al final no la vimos a la candidata, no la escuchamos, y habíamos padecido los 5 años de presidencia de Nicanor y la gente decidió votar a otro partido, a otro grupo. Iba a ser una buena presidencia. Blanca, sí, yo creo que sí. Iba a ser. Yo creo que sí. Entonces, no sé cuál es la experiencia que Nicanor está aplicando para decirle a Peña lo que le está diciendo, pero él no lo aplicó cuando su presidencia, cuando su soberbia impidió que las cosas siguieran otro carril, por otro carril. Y estos choques, querido arquitecto Rubiani, estos choques entre referentes del oficialismo, ¿son una señal de crisis real o una dinámica habitual en la política partidaria paraguaya? Bueno, estas situaciones se han repetido a lo largo de la historia del Paraguay. No sé si te acordás el copamiento del Partido Colorado por el Cuatrinomio de Oro. Fue ante la aparición de gente que empezaba a ver un tiempo después de Stroessner, y eso fue considerado como un acto de traición. Entonces empezaron a recomponer. Siempre que hay una crisis, hay un último intento de rigorizar lo que había causado la crisis. Aplicar el rigor, sí. Cuando la independencia de los países americanos, hay un historiador inglés llamado John Lynch que lo explica muy claramente. Cuando el reino español estaba en decadencia, quiso agudizar el sometimiento de sus provincias americanas y eso produjo la independencia. Entonces, cuando aparecen estos síntomas, apretar más el cinto. Es porque nos están anticipando futuros cambios. Hay un médico paraguayo que hizo un análisis completo, técnico, científico, de la situación de la salud del señor Cartes. Y dijo, esto denota tal cosa y va a producirse tal cosa. Obviamente que todo el mundo empezó a desmentirle, inclusive gente de la oposición. Pero lo que le pasó al señor Cartes no es cualquier cosa, no es un dolor de cabeza, no se torció el tobillo, tuvo no sé si es un ACV o algo parecido, o algo que puede producir más tarde un ACV, no sé, pero evidentemente no es una situación normal. Y los que denotan la anormalidad son aquellos que quieren tapar la anormalidad, porque se van todos y aparecen junto a un señor Cartes, que si yo hago un análisis de la imagen, la expresión corporal del señor Cartes, es completamente ausente. No es la persona que está demostrando la euforia, el dominio, la supremacía de otros tiempos. ¿Entendés? Ya es otra mirada, otra luz en los ojos. Pero independientemente de eso, nadie pues es eterno y todos sabemos que el poder produce un desgaste importante. No importa que se lo ejerza con autoridad, con violencia, etc. El poder produce un desgaste. Y la gente tiene que saber que el tiempo que tenga sin ese desgaste es un tiempo que tiene que ser utilizado para mejorar las condiciones
de la convivencia ciudadana. No se puede perifonear lo bien que estamos y ahora resulta que hay un nuevo ministro de Hacienda que dice que vamos a resolver la crisis. ¿No era que estábamos bien? ¿De qué crisis me están hablando? La economía. La economía. ¿Cómo que se llama? Economía de guerra. Claro. ¿Para qué tenemos? Cuba tiene una economía de guerra. Porque estuvo aislado durante no sé cuánto tiempo. Tampoco es para justificarlos, pero economía de guerra se hace cuando estamos mal y tenemos que mejorar y tenemos que dar golpes de timón que pueden afectar a muchas personas. Pero si todo parece continuar igual, aunque aparecen ahora algunas demandas por cuentas impagas del gobierno para las constructoras, por ejemplo. Si se hicieron obras innecesarias como pavimentar, yo quiero que te vayas por las rutas pavimentadas en el departamento de la Cordillera del Guairá. No pasa nadie. No pasa nadie. Y son rutas que no tienen señalización, que no tienen estudios, ni siquiera se molestaron en corregir los trazados que estaban ahí cuando pasaban las carretas. No hay peraltes, no hay advertencias sobre curvas. Es decir, lo mismo pasó en la Argentina cuando las constructoras fueron beneficiadas con obras en la Patagonia donde hicieron rutas desérticas. La costanera sur fue invadida por la maleza. ¿Por qué sucede eso? Todo el mundo sabe por qué sucede eso. La maleza invade cuando nadie transita por el lugar. Esa costanera es una ofensa al pueblo que padece tantas cosas porque no tiene ni siquiera... Esa costanera no se sabe de dónde viene y a dónde nos va a depositar. Porque para llegar a la costanera sur tenés que ingresar por la avenida Cacique Lambaré, que es un desastre, para llegar finalmente a la costanera sur, y a la costanera sur te va a llevar al centro de la capital por algún lugar que pasa por ignotos parajes. No era necesario. Se hizo para darle trabajo a la gente que contribuye en las campañas electorales. No era necesario. O no tenía la prioridad que tienen otras cosas que son importantes para la vida de la gente, como eso que estamos viendo ahora, como esa persona que está sorteando su casa para atender a su hijo que tiene un problema, o para atender su propia salud porque tiene un diagnóstico de cáncer. O el transporte público, por ejemplo. O el transporte. El transporte público es una vergüenza desde hace mucho tiempo, porque fue desde hace mucho tiempo una connivencia con estos llamados transportistas con el gobierno. Y es inaudito que se apele a un subsidio en medio de tantas carencias. De $7 millones. Que finalmente se atribuye al hecho de que para no aumentar el costo del pasaje. No, entonces no tenemos la economía floreciente que estábamos diciendo, porque tenemos que mentir ciertos datos para que parezcan beneficiosos para el pueblo. No, yo creo que es mucho mejor, sobre todo en economía y sobre todo en la economía pública, decir las cosas y que cuesten lo que tengan que costar para finalmente desmantelar esa falacia de que estamos bien y podemos estar mejor. Vos sabés que ayer estuvimos en diálogo con Casian Peña allá en New York, y nos habló de un tren espectacular que está avanzando en construcción en Vietnam, que va a costar 46,000 y no sé cuántos millones de dólares. Y acá en el 2026, y va a cortar 30 horas de unidad supuestamente entre Hanoi y esta ciudad del sur, como que se llama Ho Chi Minh, la ciudad de Ho Chi Minh. De 30 horas va a bajar a 5 horas cuando esté en condiciones este tren. Mira. Y nosotros, nuestro sistema de transporte público, todavía no podemos ni diseñar cómo arreglarlo. En primer lugar, ni siquiera pudimos cambiar el concepto. Ya no es transporte público. El transporte público no resuelve el problema. Tiene que ser un transporte masivo
que lleve en cada itinerario entre 500 y 1.200 pasajeros como mínimo. Mira, como ejemplo, ¿vos conocés la ciudad de Turín? Sí. Bueno, en Turín hay un sistema eléctrico que no tiene ni siquiera conductor, que se maneja por computadora y que viene a la estación que tiene una doble cobertura. No es una estación con un andén abierto y que te podés tirar delante del tren. No, tiene una bóveda de acrílico grueso y de seguridad que se abre primero cuando el tren se detuvo. Y en la misma dirección de las puertas de acrílico están las puertas del tren, que como toda cosa computarizada y precisa, es exactamente del ancho de la puerta de acrílico. A ver si podés ubicar eso, José. Fabuloso sería. Bueno, se llama de Turín a Colegno. Es un tren eléctrico de la Siemens, que tiene representantes aquí. Y ese tren, vos te subís y te lleva a Colegno en 15 minutos, que es una distancia de aquí a Capiatá. De aquí a Capiatá. Y tiene, creo que intermedia 3 o 4 paradas. Pero es de una precisión, de una velocidad, de una comodidad, pero espectacular. Como decía aquel Win derecho, tenía una velocidad inolvidable. Bueno, tenía una velocidad entonces, inolvidable. Eso es en Turín, ¿verdad? En Turín. Un tren eléctrico. O sea que, y Turín no es la única ciudad que tiene ese tipo de cosas. Y la ventaja, fíjate lo que van a hacer, porque a esto me dediqué mucho y escribí mucho sobre el tema. Van a utilizar las vías que diseñó Carlos Antonio López en el año 1859. Van a utilizar. Y en esa vía no hay nadie. Y hay una cantidad impresionante de ocupaciones del área de seguridad del ferrocarril. Ahí tenemos imágenes de lo que estabas hablando de Turín. A ver. Sí. Y ahí está el ¿Vos tren. ves? Bueno, este es el supertren, el tren bala. Ese es otra cosa. Es otro concepto. El tren ligero es un concepto urbano para sistemas urbanos o periurbanos, que son... Lo periurbano sería las ciudades colindantes con Asunción. Sí. Entonces, no se puede ni siquiera admitir. ¿Sabes lo que pasa, Bruno, en el Paraguay? Y por eso valoro mucho a algunas entidades que ahora empiezan a emitir opiniones de que todo el mundo se supedita, se somete o cree lo que dice el gobierno, cuando que en realidad, cuando tenemos instituciones alternativas como los sindicatos, los gremios, etcétera, esos están para defender sus intereses, pero también para defender los intereses de la ciudadanía, que es el compromiso fundamental que tiene cualquier ciudadano. Entonces, no se trata de defender mis derechos solamente, sino que hacer entender a quienes dirimen las cuestiones públicas que tienen que ser defendidos los derechos de los ciudadanos también. Porque la mera enunciación de que vamos a utilizar un sistema o una vía utilizada hace más de 160 años ya denota una ceguera absoluta. Entiendo. Por eso te refería a las vías de Carlos Antonio López. Claro, porque están ocupadas. ¿Sabes qué? Yo preparé... Para el tren de la cercanía. Para el tren de cercanía. Pero ¿qué tenemos que hacer para subirnos al tren de cercanía? El tren de cercanía, por eso es un tren urbano, tiene que pasar por donde va la gente. El tren de cercanía tiene que pasar por el mercado de abasto. El tren de cercanía tiene que pasar por el aeropuerto o conectarse. El tren de cercanía tiene que pasar por los centros comerciales, por la ciudad universitaria, por las instituciones públicas de mayor concurrencia pública. Por supuesto. Eso tiene que hacer el tren de cercanías. ¿Y el tren de cercanías para qué se hace? El tren de cercanías se hace para evitar el suicidio urbano, que es el llenar las calles de vehículos privados. Nosotros tenemos programas en donde los anunciantes son todos importadores de vehículos privados. Todos, porque todo el mundo está vendiendo vehículos privados, porque el gobierno no tiene un solo proyecto para la circulación
colectiva o masiva de la gente. Sí. Entonces, todo el mundo apuesta al vehículo privado. Pero ¿cuál es la consecuencia inmediata y cercana, si no ya actual, del vehículo privado? La sobresaturación de las calles, que implican además un aire viciado por el monóxido de carbono. La gente ya no vive sobre la calle Azara, sobre la calle General Díaz, sobre la calle Colón, porque pasan más de 70 unidades, más de 70 compañías del transporte público, que es el otro problema. Cuando Jaime Lerner hizo el Metrobús en Curitiba, que fue copiado hasta por Jaime Lerner. Jaime Lerner me dijo a mí, porque yo hablé con él como 3 veces cuando vino acá, él dijo: nosotros tenemos que desalojar el transporte individual, para lo cual tenemos que demostrar que el transporte público masivo es mejor, es más económico, más rápido y le facilita las cosas a la gente. Para lo cual, y Asunción tiene el esquema ideal para eso, hay 3 o 4 vías del sistema del transporte masivo. Pero hay varias calles transversales que recogen a la gente para que no camine más de 5 cuadras desde su casa, recogen a la gente y los depositan sobre esas vías rápidas. Y ya está. Nadie tiene que sacar el auto de la casa, porque ese es el principal objetivo. No solamente la comunicación o el transporte rápido, barato y de calidad, sino que evitar la polución ambiental a niveles extraordinariamente altos como tiene Asunción, sobre lo cual nadie dice una sola palabra, entre paréntesis. Porque resulta que nuestra visión de la sobrevivencia es: no hay que escupir en el asado del prójimo. Aunque el prójimo te esté defecando encima del tuyo. Eso hace el prójimo, pero vos no podés escupir en su asado. Triste. Bueno, y es una realidad el transporte público. Yo perdí las esperanzas, porque no sé. Por supuesto, ya no tenemos edad para ver las cosas que nos prometen. Claro, no, ya no tenemos edad. Bueno, vos sí todavía. Yo no. Bueno, volviendo al terreno que abordamos al comenzar el programa, a ver, ¿qué tan determinante puede ser el liderazgo personal de la gente que está manejando partidos políticos frente a las estructuras institucionales que funcionan así como funcionan hoy, por ejemplo? ¿Qué tan determinante puede ser ese liderazgo? Bueno, como siempre, en cada problema que planteamos, vamos al origen del asunto. En tiempo de las cavernas, líder era el que tenía la capacidad de anticipar los peligros. Líder era aquella persona que le decía a sus congéneres: hoy va a llover, mañana va a ser frío, más allá tenemos un territorio de caza, nos van a atacar, tenemos que defendernos. Y de paso era el que sabía defenderse mejor que nadie, Entonces el liderazgo era una imposición natural de alguien que tenía cualidades superiores. Ese liderazgo no existe hoy. Porque yo no creo que Horacio Cartes sea superior mentalmente hablando de la persona que estuvo recién aquí contigo. No creo que tenga la capacidad de anticiparnos problemas que nosotros no hemos visto. No. Tiene dinero y tiene poder. ¿Qué es intrínsecamente el poder? El poder es la capacidad que tiene una persona de ejercer su voluntad sin cortapisas. Tiene poder un narcotraficante, tiene poder un tipo con mucho dinero, tiene poder un tipo con mucho armamento, como el caso de Donald Trump, que aparte de eso tiene armamento, tiene dinero y tiene cargos. Pero ese liderazgo, ese liderazgo no es un liderazgo en beneficio de la gente, porque el gobierno tiene que tener poder si trabaja en beneficio de la gente. O sea, el poder de hacer mi voluntad en beneficio de la gente es lo que llamamos gobierno. Cualquiera tiene poder, pero ¿quién lo ejerce en beneficio de la gente? Y eso es lo que no hay. Entonces, líder
líder es hoy cualquiera que tiene plata. Ahí tenemos ese que al final obtuvo un permiso, a pesar de que fue condenado, tiene un permiso, fue senador. Y ayer la señora Teresa Barán, ministra de Salud, decía, renunciar es de cobardes. No, espera un momento. En el gobierno, renunciar es un gesto de dignidad, es un gesto de respeto al público, es un gesto de respeto a la función que tenemos, porque con la renuncia evitamos que se manosee la institución al punto de desprestigiarla. Hace rato hubiera renunciado esta doctora. Esa tenía que haber renunciado, para decirlo menos. Pero la gente malentiende esas cosas porque el liderazgo es malentendido. Y un personaje como Bukele, Nayib Bukele. No. Y bueno, ahí tenés la revelación de que más del 30% de los detenidos por Bukele, que aparte de eso carecen de algún derecho, están injustamente detenidos. ¿Por qué? Porque si vos tenés un conflicto con un vecino, con la novia de tu hijo o lo que sea, vos sencillamente le denunciás, este es un narcotraficante. Y la policía lo lleva preso sin juicio previo, sin verificación alguna, y te vas preso porque un vecino te denunció. Entonces... Bueno, eso pasa en Cuba. ¿O pasaba? Así pasaba. Bueno, yo creo que no. En ¿no? Cuba era un poco más diferente, como dice la gente. Yo Bueno, creo que lo de Bukele, y que todo el mundo admira, es el ejercicio de un poder sin cortapisas, sin oposición, sin contrapesos, mejor dicho. Entonces todo el mundo se vale de ese poder para denunciar al prójimo gratuitamente, y va preso. Y no puede llorarle ni a su abuela para salir en libertad. Y está ahí. Está eternamente ahí, sin que se hubiese averiguado, este señor mantiene a su familia, tenemos que dejarle en libertad o tenemos que dejarle que trabaje. No, esas son cosas, pero espera, esas son deformaciones que aparecen cuando la democracia no funcionó. Cuando hemos desalojado al dictador que hacía eso mismo, hasta con un criterio un poco más selectivo. Pero suben personas que desvirtúan el acto democrático o el poder democrático haciendo este tipo de cosas. Y como la gente está tan podrida del fracaso de los gobernantes, los aceptan. Porque Bukele tiene un poder basado en una elección mayoritaria. Ese es el punto. Lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Kast, lo que están haciendo todos los que sucedieron al gobierno, están desmantelando la institucionalidad, porque sencillamente, Kast desmanteló algunas medidas de protección al ambiente que había hecho Boric, porque lo hizo Boric, y él tenía que demostrar una idea diferente. Pero resulta que esas medidas de protección para el ambiente eran fundamentales para muchas regiones de Chile que ahora están protestando. Entonces, la cuestión de gobernar no es solamente una cuestión de partidismo, no es una cuestión de favorecer a nuestros acólitos y nada más. La cuestión de gobernar no es dar un salario a cada quien para que nos vitoree en las calles. El gobierno es para mejorar la vida de la gente, de toda la gente. Porque cuando a mí me eligen, lo que sea, si es que no fue una elección personalizada, yo me convierto en una autoridad para gobernar para todos, no para un grupo, no para un partido. Cuando el gobierno, este gobierno del Partido Colorado, rechaza la interpelación a un ministro, no se lo hacen por una cuestión partidista, se lo hacen porque es necesario aclarar ciertas cosas, y una interpelación no es un juicio previo donde se le condena a alguien, es para averiguar las cosas y que ellos nieguen la posibilidad de que se lo investigue. Es sencillamente el ejercicio de una mayoría totalitaria que niega la verdadera democracia. Y en esta era democrática, digamos, desde
hace 37 años, desde el 89 para ahora, y de acuerdo a cómo se mueve acá, se mueven los hilos políticos nuestros, ¿qué antecedentes históricos similares se podría encontrar o se pudo encontrar en Paraguay cuando un movimiento político dominante comienza a mostrar fisuras, o comenzaba en aquel momento también a mostrar fisuras? Fisuras decimos por esto que ya hicimos notar antes, ¿verdad? Que al parecer alguien que manejaba con puño de hierro el sistema del Partido Colorado como que está un poco ausente, y entonces cada uno va por su lado y dice lo que quiere o qué sé yo, expresa lo que siente, obviamente también. Y vos dijiste, ¿por lo qué que eso le conviene? ¿por qué eso no dijeron antes? No dijeron antes. Mira, En fin, hubo antes, entiendo, anteriormente a esta etapa política, hubo momentos donde también se esgrimieron, digamos así, fisuras políticas. en realidad, toda la historia del Paraguay es bastante docente para entender esas cosas, porque cuando, y como siempre yo vuelvo atrás, muy atrás, cuando obtuvimos la independencia nacional, por ejemplo, se desmantelaban regímenes que habían estado durante miles de años en Europa. Monarquías absolutas donde el poder era hereditario y donde no siempre caía en buenas manos, pero fueron monarquías que duraron milenios. De repente, en América del Sur, las naciones americanas o las provincias españolas en América se emancipan en un periodo que va entre 1810 y 1824. Son todos independientes, naciones independientes, surgen 17, 18 repúblicas independientes que no tenían idea de lo que había que hacer en el gobierno, que no tenían modelos, que no tenían verificaciones de otros sistemas que hubiesen funcionado en el mundo y que tenían que improvisar sobre la marcha el camino a seguir. Y más todavía en el centro de la América del Sur, donde estaba la única provincia española de ultramar desde hacía casi 300 años. ¿Qué hacer? Y muchos optaron por el abroquelamiento del país, por la estigmatización de todo lo extranjero, como el doctor Francia, para llegar a elaborar un código de conducta, de comportamiento, de relacionamiento, a tal punto que Francia rehace el catecismo patrio, o sea, inventa el catecismo patrio para sustituir el antiguo catecismo y decir eso. El famoso, cuando ibas a hacer tu primera comunión, te decía, Dios es Dios, sí, Dios es Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el catecismo es una relación de verdades incontrastables, irrebatibles, indubitables. Entonces Francia hace su catecismo patrio, donde establece la relación del pueblo con el gobierno. ¿Y hasta cuándo va a durar nuestro gobierno? Hasta que Dios lo diga y cosas por el estilo, porque era la única forma de imponer un sistema nuevo a un pueblo indocto, aislado, ignorante y sin ninguna experiencia en ninguna forma de convivencia. Indocto, que no tiene ninguna formación intelectual. Indocto. ¿Vos no conocés el artículo de el paraguayo que estuvo, el catalán que estuvo en el Paraguay en los primeros años del siglo XX? Sí, tengo amnesia yo. Que vivió allá en Areguá después. Sí, él dijo, un pueblo indocto. Los indoctos, los tristes, los de abajo. Bueno, entonces los indoctos, los tristes, los de abajo. Y los de abajo. Entonces, Francia estableció un mecanismo para mantenernos independientes y fuera de las garras porque cuando hablamos tanto de
de la necesidad de aislarnos y compañía, nosotros habíamos formado parte del Virreinato de Buenos Aires. Con la reforma de 1786, nosotros formamos parte de la... Y fíjate que ese hecho produce la guerra de la Triple Alianza, porque la justificación que puso la Argentina a través del gobierno de Mitre era la reconstitución del virreinato, es decir, Paraguay tiene que volver al redil del Río de la Plata. Eso produjo la Argentina. Entonces, siempre hay una motivación superior. López continúa la misma cerrazón de Francia, y cuando le reclamaban, tiene que hacer una nación democrática, le dice, ¿democrática? Como la de ustedes que se están matando en todas las provincias, como la de... Él tenía ejemplos de cómo había sido la democracia en las otras provincias americanas. Entre paréntesis, ningún prócer americano murió en su tierra. Todos murieron en el exilio, incomprendidos, despreciados, todos murieron en el exilio. Entonces, Paraguay fue el único ejemplo que se mantuvo alejado de esas experiencias negativas que tuvieron los otros países. Y entonces le trajeron la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza, tras lo cual volvimos a pasar las penurias que pasamos cuando la independencia nacional. Bueno, yo tengo un amigo que es comunicador, locutor y tiene el mismo nombre que el abuelo o bisabuelo que mencionabas, este señor catalán que vino y vivió acá por mucho tiempo y fue muy... Rafael Barret. Rafael Barret, exactamente. ¿Vos sabés que yo me llamo Jorge por culpa de él? ¿Ah, sí? Porque mi papá era Rafael Barret. Mi papá era muy revolucionario y me quiso poner el nombre de Barret, Rafael. Y mi mamá se negó. ¿Sí? Y entonces mi papá le dijo, bueno, que se llame entonces Jorge. Porque Rafael Barret se llamaba Rafael Jorge Julián. Ah, mi papá me quiso poner Julián. Y entonces mamá le dijo... Julián no, de la Herrería. No como Julián de la Herrería, pero mi mamá le dijo, no se va a llamar Julián. Entonces que se llame Jorge. Porque Rafael Barret se llamaba Rafael Jorge Julián Barret. Y papá le hizo una picardía y me llamó Jorge. Fue un destacado escritor, ensayista, periodista y pensador anarquista español, Rafael Barret, que vivió de 1876 a 1910, fundamental para la literatura y el pensamiento social. Murió en Montevideo. Paraguay, así que murió en Montevideo. Nació en Torrelavega, en España, y vivió una juventud bohemia en Madrid hasta, bueno, después se trasladó a Sudamérica, se desarrolló en Paraguay, donde se casó y desarrolló también su producción literaria, la más importante, Rafael Barret. Y bueno, yendo a lo que estábamos, no sé si esto es más importante. Qué de saltos hemos dado, ¿no? Esto es más importante, todo lo que vos estás diciendo. Yo tengo que hacer gimnasia para venir acá. Ah, sí. Porque estamos yendo de aquí para allá, subimos y bajamos. Bueno, y la parte municipal nuestra, viene la parte municipal, viene ¿por qué viene? ¿Y qué van a hacer los que van a asumir roles importantes, qué sé yo? Porque esa sería la primera pregunta. Bueno, ¿por dónde se comienza? Pero me preguntas a mí, nadie le pregunta a ellos. Nadie le pregunta a ellos. Son todas declaraciones exaltadas. Ahí no, si fulano hizo la no sé qué cosa, el Comité Olímpico, que bueno, para levantar Asunción, vamos a confiar. Sí, pero ¿por qué no dicen quién tumbó a Asunción? Fue precisamente su compañero de jaula. No. Sí, eso es patético cierto. Que sigue tan campante, que sigue tan campante, que sigue tan campante. Tan campante. Casi como Don Quijote con su Rocinante. Decime, ¿por dónde vos comenzarías a
Si hay voluntad, Y creo que- cambiar Asunción. ¿Por dónde, Creo que hablamos de eso en algún momento y por dónde vos comenzarías? yo siempre repito, para corregir lo que se está haciendo mal, hay que dejar de hacer lo que se está haciendo mal. ¿Y qué pa- se está haciendo mal? Y se está haciendo mal no es solo, no. En primer lugar, los problemas de la municipalidad no empezaron ayer. En segundo lugar, todos hicieron más o menos lo que hizo el señor Rodríguez, el último intendente. Todos hicieron más o menos desde los tiempos de la recuperación de la intendencia en manos de los colorados. Todos hicieron más o menos lo mismo. El problema es que cuando vos estás haciendo mal algo, pero llega un momento en que el vaso rebosa de tanta maldad, y ahí es donde hace crisis, que es el tiempo que le tocó a Nenecho. Ya hay demasiada gente viviendo de la municipalidad, ya hay demasiado correligionario recompensado con un cargo público, que la municipalidad hoy ya no da abasto, y la municipalidad dejó de tener dinero para invertir en lo mínimo indispensable. Y ahí es donde yo anoche estaba leyendo lo que haría, pero señalo un solo detalle nomás. ¿Quién lo que harías vos? No, sí, lo que haría yo. Claro. O lo que haría un intendente si me diera pelota, cosa que nunca ocurrió. Pero vos sabés que yo siempre fui el primero, seguramente, que te dije, ¿por qué vos no asumís la intendencia de Asunción? Y yo me reí exactamente como ahora. ¿Por qué? No, yo te digo, fíjate lo que es. Asunción tiene 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas. Eso significa miles de cuadras en todos los barrios. Pero Asunción tiene solamente 300 barrenderos. 348.000 cuadras. Asunción tiene 300 barrenderos. 300. De los cuales más o menos 100 ya no salen por cuestiones sindicales, tienen derechos, adquirieron derechos, ya no pueden, están con sobrepeso. Pero los que salen ya con la mochila en la espalda. Vos viste que si llegás a ver algún barrendero, tiene la mochila en la espalda. ¿Y eso es qué? Eso significa que a la hora en que ellos y entonces se van. Dejan ahí, dejan la carretilla y se Pero van. eso no es lo más importante. Esos barrenderos limpian la ciudad, lo que pueden, como se limpiaba en el antiguo Egipto hace 2300 años. Con una palita, con un escobillón raído y con suerte con una carretilla. La tecnología no existe para los intendentes. Ellos prefieren comprar grandes recolectores de basura que cuestan entre $200,000 y $300,000 cada uno, y no compran. Yo daba el ejemplo, Roma, que tiene 6 millones de turistas al año, aparte de la población que es 3 veces superior a la población de todo el Paraguay. Roma tiene todo tipo de mecanismos para limpiar la ciudad. Y para entrar en esos vericuetos de 1 metro de ancho de calles, donde vive mucha gente, entre paréntesis, tienen un barrendero, un funcionario con una motoneta Vespa y un acopladito. Ese funcionario entra, porque lo he visto, entra en los vericuetos de Roma, porque en los vericuetos de Roma hay gente que te prepara pizza, que vende vino, que entras ahí. Eso es lo más lindo. Y también. el tipo tiene un casco, un anteojo de protección, tiene un tapaboca, tiene una bota y tiene guantes. Y entra con su motoneta Vespa a recoger la basura, recoge en su acopladito y viene y deposita en un lugar donde recoge un camión más grande. Entonces no hay espacio de Roma que no se limpie. Por lo cual la convivencia todavía es posible, porque la cantidad de turistas es impresionante. Entonces Asunción no tiene eso. Asunción no tiene, porque la gente va afuera y no toma nota de esas cosas. Entonces acá la cosa sigue funcionando como en el antiguo Egipto. Pero en el antiguo Egipto el que barría era probablemente un esclavo y se lo amasijaba si es que no cumplía su trabajo. Acá el tipo tiene su mochila y llega a la hora hasta Cherogabe y se va.
¿Y cómo está la ciudad? Y está como está. No hay ningún misterio en eso. Y no hay ningún... Todas las soluciones para los problemas más cruciales de Asunción están reverificadas. Nadie lo hace sencillamente porque le importa un pepino mientras tenga seguridad sindical y mientras pueda cobrar a fin de mes. Y con estos señores Samaniego y Pérez, ¿vos decís que va a cambiar ese propósito? Yo estuve con Samaniego. Yo renuncié a la administración de Burr a los 2 años, a la administración de Riera a los 2 años y a la administración de Samaniego a los 2 años. ¿Por qué? Porque yo siempre les decía, tienen la mitad del periodo para hacer las cosas, la otra mitad ya te quemaste y la gente no va a tener paciencia, o vos estarás en campaña electoral. Pero Ernesto García me dijo, vos siempre renunciás. ¿Y qué querés que haga? Le dijo, porque si te quedás... Ayer hablé de Ernesto, pensé en Ernesto García, qué notable. Porque si vos te quedás, vos sos parte del negocio, o parte de la culpa. Tenés que salir, que es lo que la señora Teresa Barán no entiende. Tenés que renunciar para no formar parte del circo deprimente que tenemos en los estamentos de gobierno. Ese es el punto. Entonces, la gente sabe eso o no quiere saber finalmente, porque todo el mundo conoce. Hay 3 cuestiones que la municipalidad tiene que considerar fundamentalmente. A ver, ¿cuáles? Limpieza urbana y tratamiento de la basura, control del tránsito y un control general de la ciudad para que algunas tropelías no sean tan evidentes. Como por ejemplo, el microcentro no podés limpiar de día. Pero la gente tiene que limpiar de día porque el sindicalismo que se instaló en nuestro país determina que el trabajo de limpieza de noche es insalubre y tiene que tener un sobrecosto. La municipalidad tiene la obligación constitucional de hacer ciertas cosas, entre ellas la limpieza urbana. Por lo tanto, no puede haber derecho sindical antepuesto a la Constitución Nacional. Y yo... Muy importante lo que está diciendo. Y yo, intendente, determino que solamente de noche puedo limpiar el microcentro o los lugares de mucha concentración urbana. Y lo tengo que limpiar bien. Le aviso a los frentistas, miren que esta noche vamos a venir con mangueras. Cierran bien las puertas y se limpia el microcentro. Y cuando tenemos ciertas zonas privilegiadas de la ciudad, por el valor inmobiliario, por la actividad comercial, la gente tiene que asumir su alícuota responsabilidad. La gente del microcentro se enoja porque el microcentro se vació. ¿Y cómo no se va a vaciar si tenemos shoppings donde tenemos aire acondicionado, donde transitamos tranquilamente, nadie nos asalta? La gente del microcentro no quiere arreglar su vereda, compañero, y es una obligación por la ley municipal. Entonces la gente no se va al centro. El centro todavía sobrevive porque ahí en el centro, en ese espacio de 10 por 20 cuadras, 6 por 20 cuadras, quedaron todas las instituciones públicas. Y la gente del interior tiene que venir a esas instituciones públicas y la gente de los barrios tiene que ir a esas instituciones públicas. Y por eso el microcentro sobrevive. ¿Entendés? Y así nos va. Y así nos va, y hay una información que llegó recién aquí, un precandidato de la disidencia cae con 81 kilos de cocaína en Brasil, Alberto Jiménez Martínez, precandidato a la Junta Municipal de Ñacundaú, en el Alto Paraná, por el movimiento Colorado Añetete, fue detenido en Brasil con un millonario cargamento de cocaína, informaron autoridades independientemente del delito. Vecino país. ¿Por qué sucede esto? Sí. Porque nuestro sistema electoral basa la posibilidad de los candidatos en su capacidad económica. Entonces la gente sabe que tiene que juntar dinero para su campaña electoral y tiene que tener dinero para sostenerse y tiene que tener dinero para continuar. Porque acá hay concejales que están en su 5º mandato y siguen tan campantes como Augusto Wagner. Augusto Wagner. Por ejemplo, una vergüenza. ¿Y cómo se lo deja participar? Yo le dije a los intendentes,
Porque el primero que pide audiencia cuando sube un intendente es Augusto Wagner. El primero que pide audiencia. Y cometió tropelías inadmisibles y está ahí. Una vergüenza. El Parque Caballero, que es noticia porque está... Anda a sacarle a los del Parque Caballero. Son todos votantes de Augusto Wagner. Vino, Samaniego le trajo a un experto holandés que trabaja con Jaime Lerner del Brasil para solucionar el problema del Parque Caballero. Yo recorrí con él. Pero se fue desolado porque no se podía tocar a nadie. Sí. No se podía tocar a nadie. Saltaba ahí el Augusto. No, Augusto está como Marlon Brando con su... Sí, ya entiendo, pero el Parque Caballero de Asunción se encuentra en estado de abandono por parte de autoridades municipales y del gobierno. En este espacio histórico se acumula basura, no hay iluminación. ¿Y cómo va a haber iluminación si los ocupantes roban los artefactos? Y se evidencia la ausencia de medidas de seguridad, lo que le convierte en un punto crítico de inseguridad en la capital. Te cuento cómo fracasa la limpieza urbana, por ejemplo, ya desde el tiempo de Filisola. Los recolectores de basura decían, no vamos a salir mañana porque no tenemos cubierta. No vamos a salir mañana. Filisola les compraba cubiertas nuevas y las cubiertas nuevas a la noche se tiraban a través de la muralla hacia la Chacarita para su venta. Y al día siguiente salían con las mismas cubiertas de mierda que tenían antes. Así funciona el sindicalismo libertario. Y ese dinero se llevan ellos. Claro. El resultado de la venta. Una joven es detenida por homicidio y alega defensa propia entre un intento de abuso. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado días pasados frente al Parque Caballero de Asunción. En prosecución del caso detuvieron a un joven de 33 años, a una joven como la principal sospechosa del crimen. La detenida alegó que se defendió del ahora fallecido porque intentó abusar sexualmente de ella. Y estos mensajes que llegan acá, estas noticias, por el Parque Caballero. Ay, ya sé, qué bárbaro. Y a lo mejor la chica es residente en el parque y el sujeto también. Ahora, ¿cómo sabía ella que intentaba abusar sexualmente de ella? ¿Y por qué no? Eso es parecido a los informativos que teníamos antes. Por ejemplo, la policía repelió un ataque de guerrilleros que intentaron y se dieron a la fuga. No hubo... ¿Cómo sabían que eran guerrilleros y se dieron a la fuga? Pregunto, una pregunta periodística. Bueno, querido amigo Jorge Rubiani, un placer realmente, 13 minutos de las 12, de estar con Jorge Rubiani cada vez que viene, porque él es el que habla, porque él es el que sabe. Yo no tengo... Porque no, porque te conozco además. Y vamos a escucharlo hoy a las 10 de la noche. No, hoy no voy a estar. Hoy no vas a estar. Porque hay fútbol. Voy a estar en la televisión a las 20. A las 20 en la televisión. Hoy hay fútbol. Bueno, el asesinato del presidente Juan Bautista Gil va a ser uno de los primeros corruptos serios que tuvimos. ¿Así, che? Juan Bautista Gil es el creador del batallón Guarará. Y decía la crónica, constituido con el peor raidaje de la Chacarita. Sí, che. Ya entonces. Y bueno, el 12 de abril de 1877 a las 10 de la mañana. Así, fue el primer magnicidio en la historia del Paraguay, en este caso del presidente Juan Bautista Gil, emboscado en Asunción por opositores políticos mientras caminaba hacia el gobierno. Gil murió tras recibir disparos a quemarropa con una escopeta, reflejando la extrema inestabilidad posguerra. Con una escopeta Fouchet, al que cargaron, como querían asegurarse, porque ellos, los asesinos, suponían que Gil tenía una cota de malla. Una cota de malla es una coraza hecha con minúsculos elementos de acero. Entonces cargaron la escopeta con patas de olla de hierro cortadas. Patas de olla. Patas de olla de hierro para que fueran con gran poder destructor.
Y con eso le mataron. Y él tenía 37 años. 37 años. Qué joven, che. Sí. Cuando murió Juan Bautista Gil, presidente de 1874, y murió, murió en... ¿Cuándo murió él? 37 años, en la mañana del 12 de abril. 1877. Hay un poema que se llama El espectro, de Toranzos Bardel. El espectro que relata todo el fenómeno de lo sucedido en la calle Presidente Franco cuando cruzaba la calle Independencia Nacional. Ahí falleció. Pero acá hay... la mañana del 12 de abril de 1877 murió. Y él fue, acá dice, presidente de 1874, ¿cómo se entiende? Sí. Y claro, en el tercer año de su mandato fue asesinado. Tenía 4 años de mandato. 4 años de mandato. Yeah. Así. ¿Tercer mandato era? Tercer año. El tercer año de su mandato. Pero era el tercer presidente constitucional, porque había sido Juan Bautista Rivarola, después el vicepresidente Rivarola, que fue no me acuerdo, Jovellanos, y después subió él. ¿Y él ya estaba en el Palacio de López gobernando? No era en el Palacio de López. Estaban o en la Casa de los Gobernadores o en lo que es hoy el Museo Cabildo. Bueno, y este suceso ocurrió tras la retirada de las tropas ocupadas brasileñas, dejando a Gil sin protección, dice. No. ¿No es así? Sí, cierto. En el 76 salieron las tropas brasileñas. En junio del 76. Y él era un hombre de los brasileños, que es un poco la historia nuestra también. Cuando asumen los liberales en 1904, los liberales prepararon el golpe contra el Partido Colorado, contra el gobierno colorado en Buenos Aires, con la protección de los argentinos. Y ahí hay una serie de encadenamientos que terminan en la Guerra del Chaco y continuaron hasta Stroessner. Así es que las cosas fueron bastante complicadas. Y vos hablaste de todo esto también en varios libros, ¿verdad? En varios, sí, siempre hablo de eso. Por eso que creo que solamente un tal Bruno Masi es el que me invita a su programa. Porque no, la gente ya no me quiere escuchar. No, por favor. Somos BM Online. Conectate con nosotros.